Bueno, pues buenas tardes muchachos. Desgraciadamente el día de ayer tuve algún problema con una fórmula y por eso les repito esta plática. En esta ocasión lo voy a hacer yo solo y bueno, pues nada más les comparto la información. Fíjense, las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones o para el diseño y construcción de concreto, de estructuras de concreto o estructuras de acero, en general revisan estas dos condiciones, eso que se llama estado límite de falla y estado límite de servicio. Eh, por ahí las tenemos las normas. Y bueno, pues cada una de ellas, evidentemente, que tiene esas dos revisiones. En el caso de las estado límite de servicio, lo podemos entender como revisar las deformaciones. Te lo voy a anotar por aquí. Deformaciones. Mientras que el estado límite de falla es llevar a la ruptura sí, a una ruptura del material. Puede ser que sea el suelo de la cimentación, puede ser que sea algún elemento de concreto, algún elemento de acero u otro material. Entonces, para esta revisión de los estados límites de falla y de servicio, eh, las diferentes normas nos dan algunas iniciativas. Y algo de lo que me gustaría platicar con ustedes es de que como vamos a platicar sobre estado límite de falla, pues hay que considerar que el estado límite de falla también se puede dividir en dos condiciones, una en una revisión estática y en una revisión dinámica. Y para eso las normas nos hablan de algunas combinaciones de acciones. En cambio el estado límite de servicio pues solamente se presenta de forma estática. Bueno, eh, sí hay también dinámico, pero está más orientado específicamente a las estructuras, ¿no? En el caso de cimentaciones, prácticamente no se analiza. Las deformaciones que se presentan en un suelo usualmente son por carga vertical, no tanto por eventos sísmicos. Sí se puede dar el caso, ¿no? pero en general, si revisamos falla de forma dinámica, estamos cubiertos. Ok, ahora las mismas normas, sobre todo las normas que hablan de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño de las edificaciones, voy a ponerlo tal vez con otro colorcito por aquí, normas técnicas complementarias para criterios y acciones en el diseño de edificaciones. Me parece que las normas vienen en el diseño estructural de las edificaciones. Entonces, las normas aparecen en la página 689, casi hasta el final, pero aquí nos hablan de estos criterios de diseño estructural. Y las cimentaciones pues, también tienen que cumplir con estos dos criterios de diseño. Ahora, fíjate, aquí estas normas, me parece que algo que es importante retomar incluso para este material, y es lo que nos habla acerca de los factores de carga. Hacer un poquito más de zoom, y resulta que acerca de los factores de carga, nos dice que tenemos que revisar varias combinaciones. Dice, un tipo de tus revisiones, o sea, para estado límite de falla, fíjate, después de este inciso, para estado límite de falla vas a utilizar un factor de carga de 1.3 para cargas permanentes y 1.5 para cargas vivas. Y más abajo te dice, bueno, para estructuras del tipo B, cuando son del grupo A, pues tiene otros factores. Para cuando revises sismo o acciones accidentales, las normas te piden que utilices un factor de carga de 1.1 para todas las acciones. Y cuando revises servicio, el factor de carga va a ser unitario. Entonces me regresa a nuestra pantalla donde podemos rellenar y podemos aclarar eso que acabamos de ver en esas normas de criterios y acciones. Cuando se revise estado límite de falla estático, vas a considerar un factor de carga igual a 1.5 veces la carga viva. Cuando revises esta misma condición estática máxima, vas a revisar con un factor de carga de 1.3 veces la carga muerta. Y si vas a revisar la condición dinámica para ambas, vas a utilizar un factor de carga de 1.1, tanto para carga muerta como para carga viva.
Y en el caso de las deformaciones, tanto carga muerta como carga viva lleva un factor de carga unitario. Es decir, ¿por qué hace eso la norma? Porque cuando se deformen las estructuras, sobre todo a largo plazo, está el límite de servicio, cuando están dando un servicio al dueño, a la comunidad, pues lo que buscamos es de que tratar de identificar las cargas que siempre van a estar ahí, las de operación, le podríamos decir. Entonces, esas cargas de operación no me interesa amplificarlas, sino nada más describir lo que hay en ese sitio a largo plazo. Es una condición distinta a la revisión por falla que se presenta por condiciones máximas. En esa condición, incluso voy a utilizar una carga diferente, una carga amplificada. Y yo creo que ahí vale la pena que también lo anotemos. Fíjate, en las mismas normas de excepciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones, nos habla de que hay diferentes tipos de carga, eh, sobre todo las cargas vivas, ¿no? Las cargas vivas, la norma, cuando tengas un poquito más de nos habla de tres tipos de cargas. Una que le dice carga viva máxima, se empleará en diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales. Esa es la máxima. Y otra que se llama instantánea o accidental para diseño sismo, viento, y otra que le llama media, que no lleva subíndice. Esa se calcula para asentamientos a largo plazo y cálculo de precios. Bueno, pues entonces habría que ver en la tabla 6.1 cuánto valen esas cargas. Bueno, antes de ver la tabla, me gustaría anotar eso que acabamos de ver. Dice, cuando revises por carga estática, vas a utilizar de carga viva esa que está marcada con la W simplemente. Cuando revises la carga estática para criterio de falla, vas a revisar con carga viva igual a la W con carga accidental, con carga máxima. Y para la condición dinámica, ahí vas a tener carga viva con su condición accidental. Los sismos son accidentes que pasan de vez en cuando, ¿no? Bueno, ahora, fíjate, vamos a tomar el ejemplo de una vivienda, por ser de los más comunes, ¿no? Pues también podríamos fijarnos en el caso de las oficinas. En el caso de las viviendas, a largo plazo, las normas me dicen que considere una carga de 80 kilos por metro cuadrado. Y aunque no lo ves, lo estoy anotando en nuestro espacio donde estamos rayando. 80 kilos por cada metro cuadrado. Y en cambio, cuando se presenta el sismo, es posible que exista una carga que sea un poco mayor y entonces la norma me lo marca como una carga máxima de 100 kilos por cada metro cuadrado. Y cuando te toque analizar el máximo estático, pues entonces ahí sí le cargas, digamos, un poco la mano y le consideras 190 kilos por metro cuadrado. Te lo estoy anotando también en el espacio donde estamos graficando. Para la carga máxima actualizada, 190 kilos por cada metro cuadrado. Ahí está. Estas son nuestras tres condiciones. Una para revisar deformaciones y otra para revisar falla. Ok, ahora también podemos platicar algo acerca de formamos un edificio de oficinas, que también es muy común, ¿no? En las oficinas a veces, ya ves que hay la cultura Godínez, pues se llega a acumular muchas personas en el mismo espacio de trabajo, por eso nos considera un poco más lo que consideraría en condiciones normales de operación para la habitación. Incluso para condiciones máximas, algunas oficinas, aunque no queramos, algunos espacios que estaban pensados oficialmente para oficinas, llegan después a convertirse en bodegas de archivo. Y como pesan mucho, bueno, pues ahí también nos está haciendo una consideración bastante fuerte con respecto a la carga máxima que debe de utilizarse por efectos vivos. Y la carga accidental, bueno, pues por ahí también tiene un valor intermedio. Si te das cuenta, para las oficinas, este valor de carga accidental es mucho más medio que para el caso de la habitación. Bueno, vámonos.
Ya que estamos platicando de eso, pues habría que identificar el por qué queremos hablar de una condición dinámica. ¿Y por qué queremos hablar de una condición dinámica? Pues es básicamente porque nosotros vivimos en una zona que se enfrenta a sismos o a movimientos eh, telúricos, y nosotros recordamos que estamos en un país que está en contacto con el cinturón de fuego, y por eso existe un gran canal de volcanes activos y de placas tectónicas que intentan desplazarse encontrando un equilibrio perfecto dentro del contexto geológico. Si recuerdas, existen algunas placas como la placa de Cocos debajo o enfrente de nuestro país que intentan desplazarse por abajo de la placa continental, y eso cada año nos genera, o diariamente, por decirlo de alguna otra forma, muchas fuentes sísmicas. Estas fuentes sísmicas provocan algunos movimientos que tardan, eso sí, tardan bastante tiempo en llegar hacia la zona centro del país, y que es donde la mayoría de nosotros vivimos, ¿no? Ahora, también existe en el país otra región sísmica por acá, donde existen movimientos que se mueven de forma eh, paralela, pero en sentido contrario, o los sismos de Bavispe. Por ahí en nuestra Classroom les platiqué acerca de algunas conferencias que me interesaba que vieran. Esta distancia, a medida de que es mayor, debería reducir los efectos que pasan sobre la Ciudad de México. Sin embargo, ahorita te platico algo acerca del efecto de amplificación local. Vamos a imaginarnos primero qué pasa en esta línea. En esa línea que tiende a llegar a la Ciudad de México, puede ser que se presenten, nos estamos por acá en la zona de Lomas, y a algunos 300 kilómetros de distancia está el borde de la placa continental. Debajo de la placa continental hay otra placa, que es la placa de Cocos, que intenta subducirse o penetrar debajo de la placa americana. Cuando intenta meterse a una velocidad tal vez de unos 5 centímetros por año, o valores similares, intenta meterse y provoca deformaciones en esta corteza. Esta deformación va a empezar a aumentar su nivel hasta que logra recorrerse y recupera su nivel. Entonces, a través de monitoreos de topografía, podríamos estimar que estamos próximos a tener un evento sísmico, pero no sabemos cuándo, eso sí. Ahora, yo te decía, a medida de que la distancia va siendo cada vez mayor, las ondas que tienen que viajar a través de este medio elástico, pues cada vez se van disipando. Y un evento sísmico cerca de la costa probablemente tenga una intensidad bastante fuerte, pero con duración pequeña. Creo que incluso podría volver a dibujar este evento sísmico con una magnitud fuerte, pero duración pequeña. A medida que van pasando los kilómetros de distancia, ese evento sísmico probablemente se sienta menor tal vez en Cuernavaca o en un punto intermedio. Cuando llega a nuestras lomas de la ciudad, en muchas ocasiones ya se siente muy poco. Inclusive probablemente alguno de tus tíos o personas que viven cerca de las lomas te diga que en el cerro no se sienten los temblores. Desgraciadamente, nuestra Ciudad de México está rellena, o el Valle de México está relleno de muchos materiales arcillosos. Y esos materiales arcillosos resulta que se comportan como una gelatina que hace que el golpe del sismo que llegue por un extremo empiece a vibrar dentro de este mismo material arcilloso, rebote y se empiece a amplificar, y esas ondas se amplifican dentro de la cuenca. Ahora, ¿qué efecto tiene esa amplificación dentro de la cuenca? Bueno, pues desgraciadamente al centro de la cuenca los sismos se vuelven a sentir mucho más fuertes que si estuviéramos en las lomas, y otro efecto es de que se vuelven más duraderos. En lugar de reducir su duración, se amplifica su duración porque está en otro nuevo material. Ahora, el sismo en realidad manda diferentes tipos de onda. Ahorita te lo simplifiqué mucho, ¿no? Pero estas ondas azules que yo dibujé, le podríamos llamar ondas P u ondas de compresión. Van comprimiendo al medio en el que va circulando. Y existen unas ondas secundarias
que lo que hacen es de que van moviéndose a manera de viboreo o de zigzag y que van provocando mucho más efecto. Este movimiento que yo te dije ahorita en color fuchsia, en realidad se da en cualquier dirección, incluso saliendo de la pantalla, ¿no? Esas ondas secundarias llevan más tiempo en llegar a cualquier sitio. Lo mismo que ocurre, pongamos, cuando nosotros vemos que algún día está lloviendo en el exterior, está lloviendo, y que de repente vemos el flashazo, un flash de un rayo. Primero vemos el flash como luz y después de algunos segundos escuchamos el sonido. Tú sabes que la luz viaja a una velocidad muy fuerte, algo así como 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, el sonido viaja en órdenes de metros por segundo, algunos metros por segundo. Esa diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido tiene como consecuencia que exista un tiempo entre ellas dos. Esa diferencia nos ayuda a saber a qué distancia está cayendo la tormenta. Por decirte algo, si la distancia entre la luz y el sonido pasan 2 segundos, probablemente la tormenta esté a 600 metros de distancia. Pero si el tiempo que pasa, de que vemos el flashazo como luz, escuchamos el sonido del trueno, es del orden de 10 segundos, probablemente la tormenta esté a 3 kilómetros de distancia. Gracias a eso podemos establecer a qué distancia ocurrió un rayo de descarga eléctrica en una tormenta eléctrica. Bueno, lo mismo pasa con estas ondas P y las ondas S, que como unas viajan más rápido que las otras, pues nos permiten identificar a qué distancia se generó el sismo. Y me parece que para eso, pues mejor te lo puedo explicar por medio de una publicación de un libro que se llama Trabuc, así como los cafés, ¿no? Así como los cafés, pero sin la S. Entonces, este libro, incluso tú lo puedes buscar por ahí en internet, es muy, muy conocido, nos habla de geología. Si me voy, creo que la página 308, por ahí así, nos empieza a hablar acerca de los sismos. Debajo de la superficie terrestre es donde se genera por una falla. El punto donde se genera se le llama foco o hipocentro, y a nivel de superficie está el epicentro. Estas ondas que ahorita están dibujadas de manera radial, pues van en todas direcciones, incluso pueden llegar hacia arriba. Esas ondas pues, generan una disipación de energía y es consecuencia de que hay un movimiento que está restringido por un periodo de tiempo. Este movimiento restringido va a llegar el momento en el que se fisure y se rompa, teniendo como consecuencia un movimiento bastante brusco, bastante fuerte, un deslizamiento local que probablemente podamos encontrar cerca de la puerta del sismo. Ahora, ¿cómo le hacemos para medir ese movimiento? Pues a través de acelerógrafos o sismógrafos, o sea, gráficas del sismo. Esta gráfica del sismo aquí se aprecia un poco mejor. En realidad todos los sismos, todos, tienen estos 3 componentes de movimiento, lo que las abuelitas le llaman un sismo trepidatorio. En realidad no existe ese término de trepidatorio, pero las abuelitas les encanta decirlo, ¿no? Todos los sismos tienen las 3 componentes. Nosotros en la Ciudad de México, tal vez como estamos lejos de la fuente sísmica, probablemente ya nada más sentimos 2 de esas componentes en un movimiento horizontal. Y por eso algunas señoras le dicen, no, es que es oscilatorio. Repito, todos los sismos llevan las 3 componentes. Ahora, estas componentes, en este caso la vertical, se pueden registrar a través de un sismógrafo. Bueno, les decía hace un momento, las ondas de compresión, es como si fueran sobre este resorte, lo empujamos. Lo que va a pasar es de que una zona del resorte se comprime mientras que otras se elongan. Eso si lo llevamos a un medio estratificado, pues alguna parte del suelo o de la roca, sobre todo de la roca, va a comprimir, mientras que otra parte se deforma y se extiende. No lo alcanzamos a ver nosotros, pero se da de forma interna dentro de los estratos rocosos. Y también existe el otro tipo de movimiento, las ondas S, las que sacuden al medio elástico, y esa onda se va propagando a través del medio.
y va generando ondulaciones. Como último efecto, resulta que yo te decía que las ondas también se pueden provocar hacia arriba y cuando golpean la superficie, pues va a tener como consecuencia ondas de superficie. Puede ser que sean de tipo cortante o puede ser que trabajen como una ola. De esas tres ondas, pues las dos segundas, las secundarias, las de superficie, son las que más daños generan en los edificios, en las edificaciones. Sin embargo, gracias a la ventaja de que las ondas viajan más rápido, son las primeras que se registran en un sismógrafo. La diferencia en tiempo entre estas dos ondas es lo que nos permite, como te decía hace un momento, con el rayo, identificar a qué distancia en kilómetros se generó ese sismo. Bueno, y con eso nada más obtendríamos una sola distancia. Si un solo sismógrafo da una distancia, pues pueden haber muchos puntos en donde se presente el sismo. Pero si le hacemos caso a un segundo sismógrafo, pues probablemente vamos a encontrar dos puntos donde probablemente se generó el sismo, uno aquí y otro acá. Y requerimos un tercer sismógrafo para identificar exactamente dónde está el epicentro. Evidentemente que además de los sismógrafos principales de cada país, en cada país existen muchas estaciones que miden la aceleración de la superficie terrestre. Bueno, con esos movimientos, nuestros sismólogos, nuestros geólogos, nuestros geofísicos tratan de establecer una escala a la que todos le podamos entender. Sin embargo, desgraciadamente, la magnitud que muchos manejamos para tratar de entenderlo es la escala Richter. Y la escala Richter tiene un pequeño problema que está generada en escala logarítmica. Si te das cuenta, pongamos para una misma amplitud, acá cuando hablamos de distancia, este punto y este punto hay 2 kilómetros, 2 segundos de distancia. En cambio, entre este punto y este punto que están más cercanos, 10 segundos de distancia. Si lo llevamos a kilómetros, entre estos dos puntos, el 400 y el 500, la distancia es muy pequeña, son 100 kilómetros de distancia. En cambio acá, entre el 20 y el 40, la distancia es muy grande. ¿Esto qué quiere decir? La magnitud a través de nomogramas tiene como un componente logarítmico. Eso quiere decir que un sismo de grado 8 es muchas veces mayor, hay quien dice que es 32 veces mayor, que un sismo de grado 7. Bueno, la magnitud tiene un problema para escalas mayores de 7. Entonces, a principios del siglo pasado se modificó esa escala, ya no se utiliza, digamos, al 100% lo que nos heredó Richter. Sin embargo, todavía en base a la diferencia en tiempo de las ondas P y las S, se puede estimar su distancia y sabiendo la distancia y la amplitud del movimiento, aquí probablemente nos confundamos con esta forma de acotar, que más correcto hubiera sido acotarlo de esta punta azul hasta el eje de la línea, es amplitud de movimiento. En base a esa amplitud de movimiento, reflejada en una escala vertical, se puede establecer cuál es la magnitud de un sismo. Ahora, la magnitud sirve a los geólogos porque habla de energía liberada, desde el punto de vista de tratar de entender cuánta energía se libera en una sísmica. Pero desgraciadamente para los ingenieros civiles o para los arquitectos es una magnitud que no nos sirve de gran cosa. Fíjate, eso era lo que yo te decía acerca de la intensidad de energía liberada. Un sismo de magnitud 7 libera aquí, por decirlo de alguna forma, 20 más muchos ceros, ¿no? Estoy diciendo de alguna forma. Cambio uno de magnitud 8 libera 630 veces, 630 magnitudes, lo que antes era 20. Esto nos habla otra vez, un sismo de magnitud 8 es del orden de 32 veces más fuerte que un sismo de magnitud 7. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? De repente, sobre todo personas que no tienen una formación técnica, puede ser que te digan, no, yo no le creo al sismológico, yo creo que fue un sismo mayor, porque las personas que no tienen una formación técnica tienen una concepción del fenómeno en escala aritmética, como la mayoría de la gente cuenta. Sin embargo, bueno, si implicas un factor logarítmico, bueno, eso te da idea de por qué es tan grande un terremoto. Bueno, entonces te decía, desgraciadamente esos sismos
Para los geólogos es interesante medir las energías liberadas. Para la gente en las noticias es interesante escuchar una magnitud porque aquí te hacen una idea de qué tan fuerte o qué tan ligero fue. Desgraciadamente para fines constructivos no nos sirve de gran cosa. Y los sismólogos, con lo que nos ayudan a los ingenieros, que nos permiten formar esas fuentes sísmicas o esas gráficas sísmicas como esta, la transforman en algo que sí podamos entender. Y fíjate, resulta que este sismo, como veíamos en unas imágenes antes, ese sismo probablemente tiene un pico en las ondas P, luego siguen las ondas S e incluso luego las ondas de superficie mayores. Y eso es en la dirección este-oeste. Evidentemente que también hay un sismógrafo instalado en dirección norte-sur y probablemente te dé otro movimiento, norte-sur. E incluso puede ser que exista otro sismógrafo que esté instalado en la dirección Z o en elevaciones. Bueno, pues resulta que una partícula que está en la superficie, cualquiera, aquí está reportando una amplitud de movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, y también está reportando una amplitud de movimiento hacia el norte y hacia el sur, más la componente en Z. ¿Eso qué quiere decir? Que esta partícula en ese instante, en ese mismo instante, se movió en 2 o en 3 direcciones. Si yo sé qué tanto se movió de distancia y en cuánto tiempo lo hizo, pues voy a obtener una velocidad. Ahora, inmediatamente después de ese movimiento, déjame seleccionarlo para que sea más fácil, inmediatamente después de ese movimiento que se fue hacia el este, por decirlo de alguna forma, cambió de polaridad y se fue al oeste, mientras que en lugar de ir al norte, se fue al sur. Pues resulta que esta partícula, que ya había alcanzado un equilibrio en ese instante, pues se empezó a mover, déjame te lo dibujo, y ahora se movió y ahora se movió para acá, y después probablemente se mueva para acá, y después tal vez se mueva hacia acá, o hacia allá, o hacia allá, o hacia allá, o hacia allá, y hacia allá. ¿Y eso qué nos lleva? Pues que yo tenga una velocidad 1, una velocidad 2, una velocidad 3, para cada segundo del sismo, para cada instante del sismo. Ok. Ahora, tú sabes que la velocidad 1 muy probablemente sea diferente a la velocidad 2 y que también sea diferente a la velocidad 3. Y resulta que hay otra magnitud que les gusta mucho a los físicos, que es la aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, así como la velocidad es un cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces vamos en aceleración, velocidad, aceleración. Si nosotros o los científicos que se dedican a esto grafican la aceleración completa con respecto al tiempo, resulta que empiezan a generar historiales de aceleración de superficie. Esos historiales probablemente sean positivos y negativos. Sin embargo, si lo consideras como una sola aceleración con respecto al tiempo, te va a llevar a que, independientemente de la dirección que tome, probablemente dé cosas así. Y eso es para un solo sismo. ¿Qué pasa si pasado mañana vuelve a temblar? Probablemente dé otro tipo de movimiento o de aceleración. ¿Y qué pasa si dentro de un mes vuelve a temblar? Pues va a dar otro tipo de movimiento o de aceleración. Bueno. Y resulta que también va a hacer vibrar de una forma diferente a cada sitio al que llegue. Evidentemente que otra vuelta te vuelvo a dibujar nuestra ciudad y que probablemente en este sitio se sienta de una forma y en este sitio se sienta de otra y en este sitio se sienta de otra. Bueno, pues resulta que eso está asociado al espesor de suelo que tiene. Si tiene más espesor, la amplificación va a ser mayor. Si tiene poco espesor de suelo o es una roca, la amplificación es menor. Entonces, nuestros sismólogos se dedican a obtener este tipo de espectros de aceleración, espectros de respuesta dinámica del suelo, pero que también van a estar asociados a no solamente al tiempo regular, sino a una frecuencia de oscilación.
Pongamos, ¿qué significa esto de que en el cerro no se sientan los temblores? Pues probablemente sí llegan los temblores, pero cada medio segundo va y viene, 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 va y viene. Y probablemente la magnitud del desplazamiento o la amplitud del desplazamiento sea poca, la amplitud. Y cada uno de estos movimientos se da en un periodo de 0.5 segundos, por decirte algún valor, ¿no? Segundos. En cambio, hacia el centro de la ciudad, el movimiento fue y vino con una duración mayor, y no es de un segundo, sino incluso llega a tomar 2 segundos más, dependiendo de la zona donde esté. Además de que la amplitud es mucho mayor. Entonces, nuestros sismólogos tienen que hacer referencias en base al periodo en el que la estructura va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. A diferencia de las lomas donde va y viene, 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 va y viene. Ok, eso es el suelo, el sitio. Otro boleto diferente es cómo se mueva lo que le pongamos encima. Usualmente edificaciones de 2 niveles tienen un periodo muy pequeño, igual tal vez de medio segundo o de un segundo. Edificaciones muy altas, como un rascacielos, tienen periodos de vibración muy lentos, tal vez de unos 5 segundos. Y edificaciones de unos 8 niveles, probablemente su periodo de vibración sea de 2 segundos. Va y viene, va y viene. Entonces ahora te pido que hagas memoria, ¿no? Cuando tú estuviste en algún sismo, ¿cómo vibró el sismo? ¿Cómo vibró el terreno? Porque probablemente estabas en un 30º nivel y ahí se tardaba mucho en ir y venir el movimiento de la tierra. O tal vez estabas en la planta baja y nada más sentiste un jalón y luego volvió a jalar y se acabó. Entonces todo depende de cómo oscilan las cosas. Por decirte algo, este gran edificio nos lo podemos simplificar por medio de una viga en cantilever. Y este edificio de 8 niveles, pues también puede ser una viga en cantilever, y este viviente también puede ser una viga en cantilever. Cada una de ellas, como tiene diferentes alturas y diferentes masas asociadas, probablemente tarden más o menos tiempo en ir y venir. La primera forma de vibrar, y lógica, es de que esto se abra hacia allá cuando el sismo ataca en una dirección y que se mueva al otro sentido cuando ataque en la otra dirección. La primer modo de vibrar, igual para un edificio de 8 niveles, pues puede ser así y así, ¿no? Y eso nos va a dar una explicación de por qué en un rascacielos sientes más el movimiento. Pues sí, porque tiene más altura que se desplaza. En cambio, en una casita de 2 niveles, pues la aceleración que experimentas si estás en el segundo nivel va a ser mucho menor. Ok, ahora, ese es el primer modo de vibrar, el más sencillo de entender. Pueden darse un segundo modo de vibrar que puede ser que ya no sea tan fácil de entender. ¿Qué pasaría, pongamos, si una parte del edificio se empieza a mover para acá y otra parte del edificio se empieza a mover para allá? Digamos que chicotee. Bueno, pues ese chicoteo puede generar todavía más condiciones de carga, ¿no? O sea, digamos que en lugar de que nada más vaya y venga, puede ser que haga un viboreo. Y bueno, pues ya son cuestiones que me imagino que tienen que ver con temáticas de estructuras. Ok, ahora, hay que cuidar, eso sí, que el periodo al que vibra el suelo no coincida con el periodo con el que vibra la estructura, porque se puede dar un fenómeno de resonancia. Ese fenómeno de resonancia yo lo ejemplifico como, pongamos, ahorita estoy hablando a través de un micrófono. Probablemente cuando tú vayas a una boda o a unos 15 años, alguien esté hablando con el micrófono y se pegue mucho a una bocina. En ese momento lo que pasa es de que el micrófono toma las ondas que pasan por la bocina y vuelven a entrar al micrófono y vuelven a generar nuevas ondas y entonces las amplifican cada vez más y más y más hasta que saturan tanto y se genera un ruido terrible que nadie puede escuchar nada.
Y la solución es de que quites el micrófono de esa zona y te vayas a donde no lleguen de forma directa las ondas de la bocina. En este momento no sé si las llegues a escuchar. Está pasando el señor de los tamales. Bueno, es algo de lo que de la normalidad de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Ok, bueno, perdón por el señor de los tamales, pero nos seguimos platicando. Entonces, hay que cuidar que no coincida el periodo del sitio con el periodo de la construcción. Ahora, para eso, evidentemente que nuestros estructuristas calculan cuál va a ser el periodo o la frecuencia para vibrar de una edificación. Sin embargo, una práctica común, pues es, si no la conozco, pues tratar de irnos al valor máximo que nos presente el suelo. Ahora, yo te decía hace un momento que en base a estos, comparar varios sismos de diferentes fuentes sísmicas, ese es, creo que no lo platiqué, pero ese es otro boleto, ¿no? Puede ser que todos estos sismos vengan del mismo lugar, de Guerrero, pero también pueden llegar sismos que vengan de Michoacán y también pueden venir algunos otros sismos que se produzcan debajo de las placas muy cercanas de Puebla o de Oaxaca. Entonces, en realidad, hay un mar de información que hay que concretar. Y lo que hacen los sismólogos es de que nos dan una gráfica en la que se envuelven, voy a cambiar de grosor, en la que envuelven todos estos fenómenos. Y dicen, mira, yo te voy a construir un espectro, y en ese espectro prácticamente están todos los sismos incluidos, prácticamente. ¿Por qué? Porque de repente pasan estas cosas, ¿no? Que alguno se me lleva a salir. O hay un sismo que todavía no hemos registrado y que probablemente dé un piquito aquí. Bueno, pero prácticamente con la investigación que se tiene, se puede llegar a un espectro de diseño sísmico, a un espectro transparente o a un espectro de elástico. Bueno, ahora, esos espectros, perdón por el grosor, ahorita lo reducimos, esos espectros siempre están asociados a un tiempo de una meseta. Esa meseta es el nombre de la figura, no tiene nada que ver. Es sobre todo la zona que habría que cuidar que nuestra estructura no llegue ahí. Probablemente tú me digas, pues es que eso lo calcula el estructurista y eso yo no lo sé calcular. Bueno, está bien, eso sí lo entiendo, ¿no? Pero es bueno que por lo menos te lleves a la idea que, que no hay que, que empatar el periodo de la estructura con el periodo del suelo o del terreno. Ahora bien, usualmente esos espectros, y eso sí le podemos poner espectro, esos espectros sísmicos, me relacionan algo que tiene que ver con la aceleración. Puede ser que me den aceleración de forma directa, como centímetros por segundos al cuadrado, o puede ser que me den, existen de los dos, aceleración sobre la gravedad o porcentajes de aceleración, porcentajes de gravedad. ¿Y eso por qué lo dan? Bueno, pues porque resulta que hubo un científico que tú tal vez recuerdes que se llamaba Sir Isaac Newton, que nos dejó sus 3 leyes o 4 leyes con las que prácticamente hemos entendido a todo el universo. El buen Newton nos dijo la primera ley: todo cuerpo va a permanecer en un estado de reposo siempre y cuando no venga otro cuate a moverlo. Prácticamente es lo que dice, ¿no? Si este cuerpo sale del reposo, quiere decir que tiene una fuerza, y esa fuerza es proporcional a su masa y a su aceleración, y eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es: lo que me hagas te lo regreso, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Ok. Ahora, resulta que si a este cuerpo le quitamos el apoyo, pongamos aquí, vamos a llevarlo a la orilla, esa bolita, si le quitamos el apoyo, pues va a caer hacia este gran cuerpo que lo acelera, y lo acelera por la gravedad. Ahora, lo acelera con una aceleración gravitacional igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, resulta que va a llegar a la superficie generando una fuerza igual a su masa por su gravedad. Es decir, nosotros, pongamos
perdón por hacer muy particular, tal vez pese unos 100 kilos y incluso ahí salió un problema, ¿no? Si yo peso 100 kilos, es la fuerza con la que estoy siendo atraído hacia el centro del planeta. Si alguien más pesa 50 kilos, bueno, pues es la fuerza con la que está siendo atraído hacia el centro del planeta. Desgraciadamente, ahí tenemos un conflicto con nuestras unidades. En realidad, nosotros, los kilos deberían de ser masa y habría que multiplicarlos por la aceleración. Pero como somos mexicanos y nos vale, pues decimos, pues la aceleración la ignoramos, la consideramos igual a 1, y entonces ahí decimos, la fuerza es igual a 100 kilos, o peso 100 kilos. Ese es un problema que poco a poco trataremos de evitar a través de algunas generaciones que se acostumbran a dejar de utilizar el peso como kilos. Bueno, la realidad es que deberían de dar nuestro peso en newtons, pero suena bastante mamila eso, perdón por el nombre, pero suena bastante mamila eso de llegar y decir, oye, pues yo peso algo así como 900 newtons. Porque si tú le dices a alguien, sea hombre o sea mujer, oye, ¿cuánto pesas? Y te dice, no, pues yo peso 600 newtons. Pues en ese momento lo mandas al diablo y dices, sí, gracias. Gracias por la información, ¿no? Pero usualmente no le entendemos. Bueno, deberían de ser newtons. Ok, perdón por la plática que tal vez consideres fuera de lugar, pero quería recordarte que la fuerza es masa por gravedad. Ok, ahora, ¿qué pasa en un sismo? Que este cuate cuando viene el sismo, experimenta una fuerza que va hacia allá, y de repente se mueve hacia allá como borrachito, y se mueve para allá, y de repente siente una fuerza que va en sentido contrario. Una fuerza. Si Newton tenía razón, pues entonces esa fuerza que la hace moverse de lado cuando está el sismo, también tiene que ser fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este borrachito, perdón, esta persona, va a experimentar una fuerza lateral que lo hace moverse. Entonces la aceleración es la que lo provoca el movimiento. ¿Qué aceleración? Pues ahí toma fuerza lo que hacen nuestros cuates, donde utilizan la aceleración sobre la gravedad. Y en estos espectros de sitio lo que nosotros buscamos es un porcentaje de la gravedad, que nos indique con qué fuerza me está pegando el sismo para que yo me mueva hacia la izquierda o a la derecha. Y usualmente no nos interesa una sola persona, ¿no? Aunque esta persona se vea sometida a una fuerza lateral, lo que más nos interesa es cómo se va a mover una edificación. Esta edificación, que aquí tiene una masa de su primer nivel, o que tiene una masa del segundo nivel, o una masa del tercer nivel, resulta que cada una de esas masas van a intentar acelerarse de forma lateral en base a una fuerza. Y otra vez, ¿cómo calculo la fuerza? Pues fuerza es igual a masa por aceleración. Nada más que no tiene la aceleración gravitacional de lado. Hay sitios donde probablemente un sismo sí me genere una aceleración gravitacional de lado, sobre todo cercanos a la fuente sísmica. E incluso puede ser superior. Imagínate, nada más llévalo a la imaginación. Llévalo a la imaginación. ¿Qué pasaría si tú sintieras una fuerza igual a la que te atrae al centro de la Tierra que de forma lateral? Sería un buen golpe, ¿no? E incluso, eso también te me da pie, pongamos a que recuerdes cuando te subes a un juego mecánico. Tal vez si vas a una feria, te subes a un jueguito mecánico y ese juego mecánico empieza a girar en todas direcciones y se mueve para un lado y para el otro y te genera una aceleración en fuerzas G o en porcentajes de fuerzas G. Pongamos los astronautas, los llevan a experimentar incluso hasta 5 veces la fuerza de la gravedad de forma lateral. Y usualmente en esas veces la fuerza de gravedad llegan a desmayar porque es mucha fuerza. Le llegan los astronautas los pueden hacer eso porque en algún momento los mandan al espacio y experimentan una fuerza mayor a la gravedad para salir de la gravedad terrestre. Bueno, esa es otra plática. Bueno, regresemos a nuestro edificio. Resulta que este edificio concentra las masas y se quieren desplazar.
La forma más sencilla históricamente que hemos tenido para entender este fenómeno es que cambiamos, y ahorita la acabo de borrar, cambiamos a la gravedad por un porcentaje de la aceleración gravitacional. Y ese porcentaje de la aceleración gravitacional en algunas veces es un coeficiente A, en algunas veces es un coeficiente C, o podría ser un coeficiente sísmico. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás en una zona del lago, el coeficiente sísmico es tal vez de 0.45 y eso significa que un sismo en zona del lago va a generar que esta masa del primer nivel se acelere de forma lateral con un 0.45 de la gravedad terrestre. En cambio, si estás en una zona de lomas, el mismo sitio, la misma masa, se va a intentar acelerar de forma lateral, tal vez con un coeficiente de 0.16. Ahora, ¿de dónde vienen estos valores de coeficientes sísmicos? Pues de lo que nos hacen los ingenieros sismológicos o geofísicos que interpretan un montón de sismos a lo largo de todos los años. Hasta las normas del 2004, normas técnicas complementarias de diseño por sismo del 2004, resulta que la ciudad se dividía en zonas de lago, en zona de transición y en zona de lomas. Y yo creo que conviene más que te lo muestre en el PDF. Las normas del 2004, resulta que la zonificación de suelos ya nos hablaba de 3 zonas. Lo sigue haciendo la del 2017. Zona de lago, zona de transición y zona de lomas. Y esas zonas, cuando las analizábamos desde un punto de vista sísmico, resulta que era necesario subdividirlas porque la zona del lago termina siendo muy grande. Perdón. La zona del lago incluiría esta zona oscura, más el asurado horizontal, más el asurado inclinado, más el asurado vertical. Es muy, muy grande. Y esa zona tan grande, pues no se puede comparar, porque pongamos la zona del aeropuerto, que tal vez tenga 50 metros de espesor de arcilla, no es lo mismo que tal vez esta zona de Reforma que tenga 20 metros de espesor de arcilla, o 20 metros de espesor de arcilla. Entonces no se van a comportar igual, porque no van a vibrar igual. Hasta las normas del 2004, lo que se hacía era de que se subdividía en pequeñas zonas más puntuales para tratar de identificar el coeficiente sísmico. Perdón por el pero esas normas lo que nos daban eran algunos coeficientes muy particulares, muy particulares. El coeficiente sísmico, según las normas del 2004, era de 0.16 para zona de lomas, de 0.32 para zona de transición, y de 0.4, 0.45 o 0.3, dependiendo de la particularidad en la que estuvieras en la zona de lago. Desgraciadamente, no desgraciadamente, afortunadamente, el nivel de investigación que tenemos ya nos permite identificar muchas más información que solo 3 zonas. Entonces, para las normas técnicas complementarias de diseño sísmico del 2017, resulta que ya no usan esos coeficientes tan cerrados y tan específicos como .45, .32 y .16. Para las normas del 2017 existe un sistema de información, sistema de aceleración sísmica. Bueno, no, la verdad el nombre específico no me lo sé, pero es SACID. Ahorita vemos cuál es el nombre específico. Resulta que los investigadores que generaron estas normas, llámese Instituto de Ingeniería de la UNAM, llámese Instituto de Seguridad de las Construcciones, llámese CONAPRED, llámese todos los que intervienen, nuestros grandes sabios de sismos, generaron un programa que se llama SACID. Y este programa hay que bajarlo de internet y para cada sitio específico de la ciudad me va a presentar un espectro específico de ese sitio. Otro sitio, pues resulta que tiene su propio espectro. Otro sitio tiene tal vez su propio espectro. Y te lo muestro, yo creo que con eso podemos ir acabando esta plática. Regresó el señor de los tamales, no sé si lo que hace escuchar.
llegó también el señor del pan. Disculpa, es la hora, ¿no? Son las 8 de la noche. Si tú te metes al Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, ahí puedes descargar tanto las normas como el SACIR. Aquí te dan las instrucciones para bajar el SACIR desde una página de Dropbox. Yo ya lo bajé y aquí te muestro. Este es el SACIR. Entonces, dependiendo de las coordenadas que tú le pongas al sistema, aquí puedes mover coordenadas, pongamos 20, cambiar. Nos movió las coordenadas, se fue un poco más hacia abajo y nos encontró un espectro de diseño específico para ese sitio. Y aquí ahora le pongo otra cantidad, tal vez un 15, y cambiar, me va a encontrar otro sitio que tiene otras coordenadas, que me moví demasiado. A ver, cambiar. Aquí ya lo cambió, entonces déjame cambiarlo a un punto 2. Inclusive tuviste que cambió, no me paré, pero tuviste que cambió. Ahora, aquí la te da. Ahí está, pongamos un 40. ¿Te das cuenta? Ese 40 nos está acercando a la zona de Venustiano Carranza o a la zona de Calco. Y ahí fíjate el valor de coeficiente sísmico que tenemos. Hace rato yo te decía el máximo, tal vez un 45. Ahora, ojo, este espectro de diseño que me relaciona aceleración contra periodo varía dependiendo del tipo de obra que se ejecute, dependiendo del factor de comportamiento sísmico, dependiendo de si es muy hiperestática o no, o de un factor de irregularidad. Entonces, en base a todos estos coeficientes, nuestro valor máximo de aceleración, o lo que antes le llamábamos coeficiente sísmico, varía dependiendo de la construcción que se vaya a hacer en ese sitio. Si no sabemos exactamente nada de la construcción, pues habría que tomar este valor, pero es un valor muy alto. Este valor tan alto nos va a generar columnas, elementos estructurales muy robustos. Bueno, pues yo creo que por aquí podríamos terminar nuestra práctica de sismos para en un segundo video ejemplificar una construcción sometida a un evento sísmico. Pues bueno, lo continuamos en un segundo video. Muchas gracias.